Ahora, como es una conferencia especial, quiero formalmente agradecer al presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, mi academia de la cual estoy muy orgulloso de ser miembro honorario, por haberme comunicado que tenía que estar presente aquí, cosa que hago con mucho placer. Y por otra parte, evidentemente, a mi amigo Mauro Loyo, lógicamente amigo de tantos años, que ha dispuesto mi participación científica en la reunión de la Academia. Muchas gracias realmente de todo corazón, en nombre mío, en nombre de mi esposa que está acá. Bueno, vamos a referirnos lo más rápidamente que podamos a esto que es cómo se organizó la neurocirugía en Latinoamérica. Es decir, esta es la historia de la neurocirugía. No vamos a entrar, obviamente, no vamos a hacer en este momento disquisiciones históricas, pero sí hay hechos fundamentales, que es los métodos de diagnóstico en los años 20, en los años 30, con la ventriculografía o la angiografía, ya sea con aire o con lipiodol, la ventriculografía. Después, en los 40, los antibióticos, la posibilidad de terapia radiante, quimioterapia, pero un hecho fundamental es la introducción de la microcirugía, es decir, la introducción del microscopio, cosa que ya otras especialidades lo usaban desde hace mucho tiempo, como la otorrinolaringología, la oftalmología, etc., a la neurocirugía. Obviamente luego en los 80, en los 90, en los 2000, mejor localización, y bueno, en el futuro seguramente estaremos hablando de medicina molecular o medicina genética. En fin, el futuro, no quiero hacer lo mismo que Dandy, pero obviamente nos sorprendemos en cada congreso. Hay algo fundamental, una persona fundamental que ha sido declarado el cirujano del siglo, que es evidentemente Gassi Yaşargil, quien en 1967 introduce el microscopio. Esta imagen de arriba somos nosotros operando antes del 65 por vía transefenoidal, sin microscopio, un caso de adenoma de hipófisis. La neurocirugía en el 2014 busca una mejor calidad de vida, que es la calidad de vida relacionada con la salud. Eso es muy importante y obviamente las mejoras tecnológicas en los últimos 25 años, más que nada, han cambiado dramáticamente la calidad de vida de nuestros pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos. De manera que un nuevo mundo aparece a partir de este 1967. Hoy en día, evidentemente, un quirófano moderno tiene todos estos métodos en donde se combina la microcirugía, se combina evidentemente el control fisiológico, se combina con la neuronavegación, la utilización al mismo tiempo de microcirugía y endoscopía. Es decir, esto nos permite evidentemente una aproximación y un respeto a las estructuras, como se ve acá, realmente muy importante. La introducción de la resonancia intraoperatoria ha sido realmente muy importante. El profesor Brocchi introdujo este pequeño sistema en Bruselas ya hace algunos años, pero obviamente fue superado por estos sistemas que es la Brain Suite que existen en otras instituciones, es decir, como el INI de Hannover, como el Instituto de Neurociencias de Singapur y tantas otras. Es decir, en donde hoy en día podemos hacer la localización con los sistemas de neuronavegación, que nos va a permitir evidentemente un abordaje directo en las puertas de entrada, etc. Evidentemente, en el diagnóstico podemos tener las tractografías que nos permiten, por ejemplo, acá diferenciar entre una imagen normal y una imagen donde hay un desplazamiento de las estructuras en una hidrocefalia de presión normal en un adulto. Eso es muy importante. De manera que podemos determinar hoy en día a través de la tractografía la localización de los fascículos, cosa que era un sueño
hace algunos años. Y evidentemente, bueno, acá tienen la estructura del fornis, como ustedes ven acá. De manera que fíjense ustedes que el progreso es evidente e importante, y yo creo que me has puesto otro, en fin, bueno, no importa, vamos a seguir con esto igual, pero voy a pasar rápidamente porque suprimí algunos diapositivos. Es muy importante la utilización del ALA, es decir, poder, una vez que uno reseca un diagnóstico, un tumor, poder determinar dónde... Pero bueno, déjalo, lo pasaré rápidamente. La utilización del ALA nos permite, cuando usamos luz a una frecuencia determinada, determinar exactamente cuál es el tumor que ha quedado remanente y poder extirparlo. En resumen, fíjense ustedes que nosotros podemos tener hoy día el diagnóstico morfológico, patológico, el metabolismo y la bioquímica antes de la cirugía, y por supuesto después utilizar los métodos que querramos, el microscopio, el endoscopio, las lupas, etc. De manera que eso es, y la navegación. Pero fíjense ustedes que el mundo, esta imagen es muy interesante. Donde ven ustedes la luz, eso es muy importante, eso es el mundo desarrollado, pero o las ciudades desarrolladas. México está dentro del mundo desarrollado. En nuestro mundo del sur de Sudamérica tenemos la zona de Río de Janeiro y San Pablo en Brasil, el nordeste, y toda la región que rodea en Argentina la capital de Buenos Aires. Pero la realidad es esta. Esto es lo que vemos en muchos lugares de Centroamérica, en esta foto que ustedes ven acá, y también en África y en Asia, de manera tal que el acceso que hoy en día tenemos a la moderna neurocirugía solamente lo disfruta el 25 al 30% de la población mundial. El resto realmente todavía estamos en los periodos de microcirugía, por eso que nosotros a través de la fundación de la Federación Mundial de Neurocirugía estamos tratando de disminuir dentro de lo posible esta diferencia total, disminución de este gap que existe entre un mundo y el otro mundo, como se ve en África. ¿Qué pasó en Latinoamérica? El progreso fue construido sobre los hombros de gigantes, y en 1900, vamos a ir de 2014 a 1925, en donde aparecen los fundadores, los organizadores y los maestros. Y así voy a tomar rápidamente país por país. Alejandro Schroeder en Uruguay fue el gran maestro que introdujo, se formó con Förster, y él fue el gran organizador, digamos, porque poco a poco en Sudamérica, en principio, fue surgiendo la necesidad de efectuar encuentros regulares latinoamericanos, y a esta idea se unieron Ramón Carrillo de Argentina, Dowling, Dickman, Ribe de Portugal en Brasil, Esteban Roca en Perú y Asenjo también. De manera que el sucesor del profesor Schroeder en Uruguay fue Román Arana, que en ese momento, que estamos hablando de los años 50, él veía lo que era la neurocirugía funcional, tratamiento del dolor, trastornos psíquicos y los movimientos anormales. Han tenido, decía él, gran desarrollo y realmente resultados que son prometedores. Algunos se comprobaron y otros no tanto. De manera que Arana fue una persona que se dedicó muchísimo al tratamiento de la epilepsia y enfermedades funcionales. Fue un gran promotor de la neurocirugía funcional en esa parte del continente, y también describió, por ejemplo, la manera de una patología que era muy frecuente en la región del Río de la Plata, que era el quiste hidatídico, es decir, la manera de poder extirpar a través de técnicas muy ingeniosas que él llamó el parto hidatídico. En Chile, el primer neurocirujano fue Héctor Valladares Arrillaga, pero bueno, fue el fundador, pero realmente el promotor fue Alfonso Asenjo, un gran maestro formado en Alemania,
que él fue el que a través de un programa de educación realmente muy, muy importante, fue el que, digamos, se transformó en un centro de entrenamiento de neurocirugía en Latinoamérica. De manera que fue el fundador del Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales de Chile, de donde salieron evidentemente grandes discípulos. Reinaldo Poblete, que fue el primer presidente del nuevo FLAN, el organizador de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. También el doctor Jorge Méndez fue un gran promotor en otra institución del neurocirugía en Chile, y un gran neurocirujano técnico espectacular, gran educador, fue Luciano Basauri, que fue no solamente un gran neurocirujano pediátrico, presidente de la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica, fue el primer secretario general fundador de la FLANC, y lógicamente desarrolló a través de su posición el primer programa de educación a nivel de toda Latinoamérica. De manera que en este mapa de Brasil ustedes ven los fundadores. Los fundadores fue Ribe de Portugal, fue el Río de Janeiro, acá no se ve lamentablemente, pero en el norte Caetano do Barros, en el sur obviamente Eliseo Paglioli y Pablo Niemeyer, los grandes maestros de la neurocirugía brasileña. Eliseo Paglioli, un gran educador, y Pablo Niemeyer, un gran maestro y un gran neurocirujano, con publicaciones y descripciones técnicas fundamentales, como fue, por ejemplo, el tratamiento de la epilepsia a través del abordaje transtemporal para hacer la amígdalo-hipocampectomía, una cirugía, una patología muy, muy prevalente, y esto lo hizo. Fue además el primer neurocirujano introductor de la microcirugía en Brasil, gran cirujano vascular, tumores del acústico, una serie muy importante, y yo siempre fui muy orgulloso porque él, que ya era un gran maestro y yo era un joven neurocirujano, él decía que era mi alumno porque vino a Buenos Aires a aprender cómo se hacía la cirugía de hipófisis por vía transesfenoidal. Aquí tenemos a Pablo Niemeyer con su hermano Oscar Niemeyer, el fundador de Brasilia, el famoso arquitecto Oscar Niemeyer. En Bolivia, el fundador de la Sociedad Boliviana fue Hugo Rodríguez, y bueno, es una cirugía nueva, moderna, que en este momento se está desarrollando realmente, pero bueno, han ido un poco más lento que los otros grandes centros, lo mismo que Paraguay. En México no voy a darles a ustedes clases de cuál fue el desarrollo, pero lógicamente la información que nosotros pudimos sacar fue el maestro Rafael Lavista, que fue el primero en hacer, digamos, una neurocirugía yo pienso que en América Latina, en donde hizo 3 intervenciones sobre lesiones quísticas y una sobre un tumor cerebral quizás metastásico. Estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿verdad? Posteriormente tenemos que nombrar a Manuel Velasco Suárez, al cual yo conocí en París, en sus múltiples viajes que hizo en París, y lógicamente se desempeñó más de 50 años como catedrático y fundó el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología, que es una institución conocida en el mundo neuroquirúrgico por todos nosotros. Evidentemente, en su discurso de inauguración, él dio preeminencia al estudio de atención de las enfermedades neurológicas y también a la investigación neuroquirúrgica, cosas que es muy importante. Es decir, el Instituto de Neurocirugía de México fue un faro de la creación de otros institutos parecidos a nivel de toda Latinoamérica, como también prácticamente el de Buenos Aires, que fue el Instituto Costa Agüero, y también el instituto de otros institutos en Colombia, en
Perú y en Chile. De manera que sabemos que es una institución líder con gran reconocimiento internacional, lo que representa una oportunidad única para diseñar programas de enseñanza y de investigación. Otro de los grandes neurocirujanos de este país, que tuve el privilegio de conocer y ser su amigo, fue José Humberto Mateos, maestro, pienso, de Mauro, ¿verdad? Fue uno de los neurocirujanos mexicanos más reconocidos, de indudable prestigio nacional e internacional, que trabajó al principio con Velasco Suárez, con el maestro Velasco Suárez, ¿verdad? Pero formado en la escuela de Washington, y fue profesor en este centro, Hospital General del Centro Médico, durante más de 30 años. Fue sin duda un promotor y guía de neurocirujanos de este país. Y moderna, en estos tiempos modernos, tenemos a 3 neurocirujanos, por supuesto, tengo que hablar los conocidos, más conocidos internacionalmente, de los cuales tenemos a 2 de ellos aquí con nosotros. Mauro Lollo, del cual no puedo agregar más nada de lo que ya se dijo hoy, pero realmente por eso nosotros fuimos, digamos, promotores de sus merecidas condecoraciones, como fue darle la medalla de la Federación Mundial de Neurocirugía en el último congreso de Seúl. Por supuesto, todos sus logros quirúrgicos ya se han mencionado. Y Fernando Rueda, que en este momento es el parlamentario o historiador de la FLAN, es una figura señera de la neurocirugía latinoamericana. Yo creo que conocido fundamentalmente por su actividad en la neurocirugía pediátrica y por sus conocimientos, evidentemente, en la cultura de México, que la transfiere a todo el mundo todas las veces que tiene oportunidad. Por eso admiramos tanto a Fernando Rueda, no solamente como neurocirujano, sino como ser humano y como historiador de la neurocirugía y de la historia en sí misma, y más que nada de esta región. Y Francisco Velasco, que es un personaje muy conocido, muy respetado en la neurocirugía funcional, junto con su hermano, y en la neurofisiología aplicada, y además en la psicocirugía, en la cirugía de la epilepsia. En fin, no tengo necesidad de hablar demasiado de Francisco Velasco, porque todos lo conocemos y lo admiramos también como persona y como neurocirujano e investigador dentro de la neurocirugía. Por supuesto, en este momento existen innumerables colegas que son respetados y conocidos, pero hemos tomado a estos como referentes en la neurocirugía de México. En Colombia tenemos a Tomás Quevedo, practicó en compañía de Actorio Peláez y Lodoño la creación de la neurocirugía colombiana, pero obviamente esto comenzó en los años 40, en donde realmente Mario Camacho Pinto y Alejandro Jiménez llegaron de regreso a Bogotá y instalaron la moderna neurocirugía en Colombia, que en este momento cuenta con innumerables jóvenes o no tan jóvenes neurocirujanos que desarrollan esto. Es decir, que obviamente hay una persona que sobresale dentro del prestigio internacional, que fue Salomón Hakim, por supuesto, quien le dio su nombre al síndrome de hidrocefalia de presión normal. La puso, digamos, en una patología muy frecuente, muy importante, que se confundía muchas veces con la enfermedad de Alzheimer o las demencias seniles, y a través de los trabajos de Salomón Hakim, evidentemente, pudimos encontrar para algunos casos la solución a esta grave problemática. En Perú hay una figura que sobresale por encima de todos, que es el maestro Roca, que vivió más de 100 años y que obviamente lo hemos perdido no hace mucho tiempo, pero bueno, fue el maestro de maestros de la neurocirugía peruana y latinoamericana, al cual tuve el privilegio de conocer personalmente y disfrutar de su amistad.
de manera que homenaje al maestro Roca, que lo hemos perdido hace poco tiempo. En Argentina, dos fundadores fueron Manuel Balado y Ernesto Daulin. Balado, que fue el sistematizador y quien describió la iodoventriculografía por primera vez, ¿verdad? Y el creador de la cátedra de neurocirugía. Uno fue Balado, se entrenó en la Mayo Clinic, desde luego con Adson, y en cambio Ernesto Daulin se entrenó con Cushing, y le fue tan bien con Cushing que cuando volvió a Argentina, una cosa rarísima, Cushing le pidió que fuera a trabajar con él nuevamente a Boston, en donde estuvo 2 o 3 años más. Ramón Carrillo y Germán Dickman fueron grandes maestros. Yo comencé mi formación con Germán Dickman, lo conocí también a Ramón Carrillo, un gran neurocirujano formado en los mejores centros europeos, y fue un gran político y un pensador del bienestar de las gentes. Fue el director del Instituto de Neurocirugía, en donde nosotros nos hemos formado, Costa Buero, en Buenos Aires. Por supuesto, era un investigador también. Germán Dickman fue el discípulo directo de Walter Dandy, en donde hizo todo su programa de residencia, y fue también director del Instituto de Costa Buero. Pertenecía a las grandes escuelas quirúrgicas, comenzó como cirujano general y desarrolló técnicas realmente en la época premicroscópica de una gran trascendencia y publicaciones en la anatomía quirúrgica, del cual él era realmente un cultor absolutamente. De manera que, bueno, luego tenemos a Gersi, Carrea, Christensen, muchos han conocido a estos cultores históricos de la neurocirugía en nuestra región. Con respecto a la organización, y con esto quiero ir muy rápido, quiero decir que la Organización de la Neurocirugía Latinoamericana precedió en 10 años a la Organización de la Neurocirugía Mundial, ¿verdad? Porque recién nosotros ya, el primer Congreso Mundial se organizó solamente en 1957, cuando la Federación Mundial de Neurocirugía se fundó en 1955. 12 años antes se había realizado ya en Montevideo el primer Congreso Sudamericano de Neurocirugía, que fue el primer congreso en el continente. Ahí se creó un comité permanente formado por Ramón Carrillo, Rafael Babini, Paglioli, el doctor Asenjo de Chile. Luego se incorporó el doctor Roca de Perú, y se organizó el primer congreso en 1945. Yo quiero pasar rápidamente esto. Acá tenemos algunas fotos en donde se ven algunos personajes como Ribe de Portugal, Arana, Paglioli, Gersi, Schroeder, etc., en estas fotos históricas. Quiero mencionar estas son fotos de congresos de esa época. Quiero mencionar que la incorporación de México transformó a los congresos sudamericanos en congresos latinoamericanos a partir de ese momento, y eso fue antes, es decir, fue varios años antes del congreso que se hizo en México en 1961, que marcó un hito, digamos, de la integración latinoamericana en la conferencia. Y acá vemos en esta foto al doctor Velasco Suárez, al doctor Paglioli de Perú, al doctor Asenjo, al doctor Roca, al doctor Babini y al doctor Morea de Argentina. Es decir, esto fue en México aquí en este año. De manera que esto quiero nombrar un poquito cómo fue la organización de estos congresos latinoamericanos, porque todos ellos aquí en Latinoamérica, con un virtuosismo sin igual, pusieron la piedra fundamental de la neurocirugía en el continente, y fundada con los mismos valores que los inspiraron: estudio, trabajo, honestidad, ética,
Eso fue lo más importante y lo remarco porque, y esta es la última diapositiva, los sistemas de salud, carencias tecnológicas, administración de sistemas, proveedores de tecnología, empresas, médicos y cirujanos han producido últimamente un problema que nosotros estamos, por lo menos a esta altura de la vida, muy preocupados, que en algunos lugares del mundo es el ocaso de la virtud. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado y pienso que nuestra academia y las academias somos el reservorio justamente de la virtud que muchas veces se pierde por esta gran influencia que tienen en este momento las empresas, la tecnología y esta cosa en donde el espíritu hipocrático del médico a veces se pierde. En algunos lugares me dedico a dar algunas charlas sobre esto que llamamos el ocaso de la virtud. Muchísimas gracias.